están de acuerdo en el tema sirio y respetan su palabra en el de las elecciones estadounidenses. Donald Trump y Vladimir Putin trataron numerosos temas en su encuentro en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que tuvo lugar en la ciudad vietnamita de Da Nang. Ambos confirmaron su decisión de derrotar al autodenominado Estado Islámico en Siria y apostaron por mantener la colaboración sobre el terreno, un paso adelante en un camino dificultoso entre ambas naciones. Las relaciones de Rusia y Estados Unidos permanecen en crisis. Hay que destacar que, pese a ello, logramos estar de acuerdo en algunos aspectos, como es el caso del conflicto sirio. Es notable, pero todavía no es suficiente, declaraba Putin. Los dos mandatarios coinciden en que el conflicto sirio no tiene solución militar y reiteran que el arreglo político definitivo a este asunto debe ser hallado en el marco del proceso de Ginebra, de conformidad con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. En su viaje hacia Hanoi, el presidente estadounidense desveló a los periodistas parte de la conversación que mantuvo con su homólogo ruso. Trump les dijo que Putin le había negado con mucha fuerza y vehemencia cualquier injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales que se celebraron en Estados Unidos en 2016 y añadió que él le creía. Así, Trump y Putin abogaron por mejorar las relaciones bilaterales. Y pese a que el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Donald Trump no se han reunido de manera formal, han sostenido breves conversaciones durante la cumbre del Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico. En una conferencia de prensa en Da Nang, en Vietnam, este sábado, el presidente ruso Vladimir Putin destacó la cooperación entre Rusia y Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Además, reafirmó el compromiso de ambas naciones con la soberanía y la integridad territorial de Siria e informó que acordaron que la mejor solución para el conflicto sirio es el arreglo pacífico a través de un proceso político respaldado por la ONU en Ginebra, y en este sentido instó a la comunidad internacional a apoyar la iniciativa. Me parece importante porque subraya cosas cruciales. En primer lugar, la continuación de la lucha contra el terrorismo. Es extremadamente importante para Estados Unidos, especialmente a la luz de los recientes acontecimientos trágicos relacionados con el terrorismo. Es importante para nosotros como país que ha enfrentado el problema del terrorismo durante mucho tiempo. Y es importante para toda la comunidad internacional. El combate con el terrorismo continuará con esfuerzos conjuntos. En cuanto a Siria, yo considero extremadamente importante que hayamos confirmado su integridad territorial y soberanía. Hemos acordado que después de combatir el terrorismo, la liquidación de la amenaza terrorista, avanzaremos hacia un acuerdo político bajo los auspicios de la ONU. Son declaraciones que de seguro tendrán muchas reacciones en cola, no van a pasar desapercibidas. Por eso, a esta hora nos va a ampliar con detalles la información nuestro compañero desde Moscú, Hansel Oro. Hansel, buenos días. Hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es, en el marco de la cumbre APEC en Vietnam, los mandatarios de Estados Unidos y Rusia acordaron temas relacionados con la situación en Siria. Sobre todo expresaron y coincidieron, por supuesto, en que este conflicto había que resolverlo no por la vía militar, sino a partir de soluciones políticas y diplomáticas. En este sentido, también coinciden en la idea de seguir fortaleciendo el alto al fuego a partir de las zonas de distinción. Recordemos que el pasado de cuando se reunieron, al menos en la cumbre del G20, donde acordaron en el pasado 9 de julio crear esa zona de distinción en el suroeste de Siria, en las ciudades de Al-Derra, Al-Quneitra y Zubeida, las cuales también fueron habladas durante este marco en la reunión. También están las otras zonas de distinción en Homs, Ghouta Oriental, y la última fue la aprobada en la sexta ronda de conversaciones en Astana, Kazajstán, que es la zona en Idlib. Otro de los aspectos fundamentales es acordar y al menos seguir la comunicación con los canales militares para por lo menos evitar tal vez desastres mayores en las coordinaciones entre las fuerzas aéreas rusas y también las fuerzas aeroespaciales por la parte de los Estados Unidos. También es importante explicar que al menos en esta zona, en esta guerra, Putin había especificado de que se ha logrado despojar al Estado Islámico y que se ha recuperado ya casi la totalidad del territorio árabe. Estamos hablando de más
más del 90%, lo cual también representa una garantía para poder establecer los límites en torno a las vías diplomáticas en esa finalidad del conflicto. Por otra parte, también ellos explican de que es necesario de que respetar al menos la integridad del país levantino para que ellos puedan expresar asimismo la continuidad de su propio entendimiento a partir de ese entendimiento entre la oposición siria y también las fuerzas gubernamentales. Adelante. No hubo cara a cara, pero sí apretón de manos. Desmintiendo las informaciones que circulaban, el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso se limitaron a saludarse en la cumbre de la PEC que concluye este domingo en la ciudad vietnamita de Da Nang. Los negociadores siguen intentando impulsar un acuerdo transpacífico sin Estados Unidos, que por otra parte sigue apostando por el proteccionismo. Sin citar expresamente a China, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos ha sido víctima de esa política por seguir normas que otros países han incumplido. Pese a años de promesas incumplidas, nos dijeron que algún día todos se comportarían de manera justa y responsable. Ya no podemos tolerar estos abusos comerciales crónicos y no lo haremos. Pero a la petición de más tratos bilaterales, el presidente de China respondió defendiendo los acuerdos globales. Debemos continuar fomentando una economía abierta que beneficie a todos. La apertura trae consigo progreso, mientras que la autoexclusión lo deja atrás. Nosotros, las economías de Asia-Pacífico, lo sabemos muy bien por nuestra propia experiencia. Desde que llegó a la presidencia, Trump ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico y ha forzado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. ¿Se reunirá o no Donald Trump con Vladimir Putin durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? Mucho se ha especulado al respecto. La Casa Blanca dice que no. El Kremlin no descarta un encuentro, pero ¿cuáles serían las consecuencias de una reunión entre ambos líderes en un momento en que se reportan importantes avances en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016? Desde Miami nos acompaña el periodista Jorge Dávila Miguel, analista político y colaborador de CNN. Como siempre, Jorge, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Me imagino que viste las imágenes de ese momento en el que se captan tanto al presidente Trump como a Vladimir Putin, que se dan la mano. Francamente, la imagen no deja mentir. Fue Donald Trump el que se acerca a Putin. ¿Qué lectura le das a este momento, Jorge? Que sin duda va a haber un encuentro entre los dos, será un encuentro no oficial y eso viene bien a la política de Estados Unidos y a la realidad mundial. En estos momentos existe, como todos sabemos, una situación crítica, pero también a veces me parece que desmesurada con la cuestión rusa, que se está llevando a cabo por conflictos políticos internos en Estados Unidos y no por los intereses de Estados Unidos en el mundo. Yo creo que sí se va a dar la reunión aunque sea extraoficial y creo que es bueno para Estados Unidos y para Rusia. No deja de ser grave, sin embargo, Jorge, ¿no? El hecho de que Rusia haya intentado interferir en la democracia de Estados Unidos en las elecciones de 2016. Bueno, hasta ahora lo que ha sido probado es que hizo intentos de influencia en las elecciones. La comisión que está investigando eso con Mueller no ha llegado todavía a conclusiones definitivas. Se dijo que incluso había colusión entre Trump y Rusia para ganar las elecciones. De eso no se ha demostrado nada. Y yo pienso que independientemente que haya una realidad, que Rusia haya tratado de influir en las elecciones norteamericanas, cosa que Estados Unidos ha hecho en muchas elecciones y en muchos procesos democráticos y no democráticos en el mundo, es algo que solamente cubre una parte de los intereses internacionales de Estados Unidos. Cierto, Jorge, pero no hay que olvidar que ya no es ninguna duda de que Rusia compró publicidad en Facebook tratando precisamente de dividir al electorado y de crear una polarización que le convenía a los rusos, porque de esa manera, si bien no desestabilizaban la democracia de Estados Unidos, sí se iba de un lado de la balanza, ¿no? Sí, ¿y cuál es la respuesta a eso? Romper relaciones con Rusia, no hablar más nunca con el presidente Putin, no hablar más nunca con uno de los países más poderosos del mundo. Me parece que, si bien es cierto eso, como tú has dicho, y obviamente se ha comprobado hasta el momento,
se pueden comprobar otras cosas. La solución geopolítica no sabría cuál sería, si entonces ya jamás un presidente norteamericano puede hablar con un presidente ruso. La revista El Economista de Inglaterra, Jorge, le dice a Vladimir Putin, el nuevo zar, acaba de publicar un nuevo ejemplar con motivo de la celebración de los 100 años de la caída del zar Nicolás II en Rusia. Y te quiero preguntar, en base a eso, ¿cómo ves tú al presidente Putin, no solamente como líder de Rusia, sino como un líder mundial que ha intervenido en la anexión de Crimea, que ha tratado de socavar la democracia en Estados Unidos, que está maniobrando en diferentes partes del mundo, en Europa oriental, mejor dicho, notoriamente? Entonces, ¿crees que podría haber algún tipo de relación entre Estados Unidos que llevara a algún aspecto positivo para Estados Unidos? Bueno, en las situaciones geopolíticas hay dos avenidas solamente, la coexistencia y el diálogo o la guerra. Rusia es una potencia emergente, soy ciudadano norteamericano, siempre estaré desde el parte de Estados Unidos, pero también soy analista político y tengo que poner un poco de, según mi punto de vista, de sentido en la realidad. El presidente Xi Jinping de China, él ha sido, en este momento es el hombre más poderoso de China. En toda su historia, más poderoso posiblemente, más poderoso que Mao Zedong y hasta más poderoso que cualquier emperador chino. Sin embargo, eso no se resalta en el viaje del presidente Trump a China. Después del reciente Congreso del Partido Comunista, el presidente Xi Jinping del Partido Comunista, que tuvo en guerra con Estados Unidos, en Vietnam y en Corea, por cierto, varios de los países que ha visitado Estados Unidos, en todos los países que ha visitado Estados Unidos han habido guerras. Corea, Vietnam, Filipinas y China detrás, Japón y China detrás de los conflictos de Corea y Vietnam, de los dos. Sin embargo, están hablando los dos presidentes. Yo no veo en el tiempo, por supuesto, después que se aclaren todas las cosas, no veo otra posibilidad de que con una de las potencias mundiales se siga conversando y dialogando. Una gira por 5 países, Jorge, 13 días, la más larga desde el año de 1992. Ya estamos acercándonos al final de la gira en todo lo que has visto en las visitas a Japón, a China, esta visita en Vietnam para la APEC. ¿Cuál dirías tú que va a ser el logro más importante y por qué se va a recordar esta gira internacional del presidente Trump? Es una gira donde el presidente Trump estará de una manera o de otra en contacto con más de 20 o 25 líderes de la zona. Y es bien delicado esto, ¿por qué? Porque el objetivo principal, me imagino, en la política del presidente Trump es el asunto Corea. Sin embargo, Corea está inscrita dentro del área del Asia-Pacífico, dentro de esa Asia que el mismo Estados Unidos y el mismo presidente Trump rechazó el acuerdo transpacífico. Las dos cosas fundamentales del presidente, el bottom line de esta visita es, primero, conseguir apoyo para solucionar el conflicto con Corea del Norte, en el cual se pide a China que haga todo lo posible, y China ha dicho que ha hecho todo lo posible, y lo otro es la negociación. Y lo otro es, como ha dicho él en un discurso que a mí me pareció bien equilibrado en las partes que se refiere al comercio, es decir, Estados Unidos no los culpa a ninguno de ustedes por haber abusado, según las palabras de Trump, en el comercio con Estados Unidos. Ustedes estaban defendiendo sus intereses, pero ahora yo vengo a defender los intereses de Estados Unidos para lograr acuerdos comerciales más equitativos. Por lo tanto, las dos cosas fundamentales son los acuerdos comerciales y la situación casi de guerra con Corea del Norte. El periodista Jorge Dávila Miguel, analista político y colaborador de CNN, nos acompañaba en vivo desde Miami. Gracias, Jorge, como siempre, buen fin de semana. Hasta la próxima. Gracias a ti.